Muito obrigado a professora Maribel. Tá, vamos abrir agora um espaço para aquelas perguntas ou comentários que vocês queiram fazer para a professora, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer primeiramente a conferência. No começo da conferência, a senhora falou que qualquer um poderia ter escravizados, desde que tivesse dinheiro, mulher, homem, ex-escravos. Gostaria de saber se escravizados também poderiam ter escravizados. Porque, no caso, aqui no Brasil, a gente conhece, a gente sabe que escravizados também tinham, né? Só isso, só uma curiosidade mesmo. Ah, sí. Encontró en las fuentes. Sí, sí. Generalmente un esclavo con, digamos, un poquito más de suerte, como una especialidad laboral, que pertenecía a un gremio de calidad y que daba buenos ingresos y se liberaba, lo primero que hacía es comprarse un esclavo. Y mucho mejor si era bozal, recién llegado de África, porque así lo compraba más barato, menos precio, le enseñaba el oficio, lo podía hacer trabajar para él en un taller y si lo vendía, costaba más caro, entonces ganaba más, ¿no? Casi todo esclavo que se libera y tiene las posibilidades, compra esclavos. Jueves, Jesús va a hablar del caso de un esclavo que encontramos y después se libera y, bueno, lo encontramos en la tumba. Y estuvimos impactados cuando encontramos los testamentos. Dejó 3 testamentos y se benefició de la abolición de la esclavitud. Ahí nos enteramos que tuvo 3 esclavos y el Estado peruano le pagó también a él, un ex esclavo, ¿no? Pero no hay que condenar estas cosas. Lo que pasa es que en una sociedad donde la experiencia de esclavitud es transversal a todos, es normal, digamos, que una persona que ha pasado de la esclavitud y ya se liberó, quiere también tener esclavos porque los hace trabajar, porque gana un dinero, ¿no? Entonces, es como condenar la violencia, ¿no? Un hombre que golpea a una mujer, pero esta mujer golpea al que está más abajo, en este caso sus hijos, ¿no? Entonces es parte de cómo funcionan las estructuras coloniales, ¿no? Professora, eu sou professora de História do Brasil, aqui é colonial, meu nome é Raquel, e nós discutimos muitas dessas questões sobre as quais a senhora falou aqui, justamente dentro dessa perspectiva de se pensar uma resistência no interior da escravidão, né? Quer dizer, não simplesmente a ideia dos quilombos, do suicídio, da morte, quer dizer, de uma negação absoluta da escravidão, mas de se procurar criar espaços de autonomia no interior da escravidão. E a minha questão, na verdade, não diz respeito diretamente a isso, mas sim é de que essa perspectiva sobre o regime escravista, ela é tributária de uma historiografia que no Brasil se estabelece a partir do centenário da abolição, a partir de 1988, né, para cá. Então, o que eu queria, na verdade, saber era um pouco o contexto dessa renovação historiográfica no Peru, quer dizer, ele é mais recente, porque a senhora citou esse historiador Galindo, que tem uma obra de 1984, em que ele ainda está insistindo, né, em pensar só os quilombos, em pensar só as revoltas, e não pensar essa vida no interior do regime escravista, né? Então, eu queria saber um pouco sobre esse contexto da renovação historiográfica no Peru. Ele é recente, ele se relaciona com outros movimentos, né? Como é que isso se dá? A ver si entendí bien. ¿En qué momento se da la renovación de la historiografía peruana en la cual se empieza a valorar ya también la resistencia en la vida cotidiana y no solo aquella más activa del quilombo? Ajá, sí, entendí. Sí, la historiografía peruana tiene, creo yo, así a grandes rasgos se divide en antes de los 80 y después de los 80. Antes de los 80, la historiografía ve el tema de esclavitud como un tema secundario, casi sin importancia, con algunas excepciones, como por ejemplo Pablo Macera, que en un libro de 1977, ¿no?,
tiene trabajos de historia y dentro de esto un capítulo para ver cómo se da el trabajo de esclavos dentro de las haciendas jesuitas. Su suerte es que encontró las instrucciones. Los jesuitas eran como administradores eran geniales, tenían todo por escrito. Entonces, a partir de las instrucciones jesuitas, Pablo Macera puede reconstruir cómo era el trabajo de los esclavos en las haciendas de caña. Pero Pablo Macera nos habla de los esclavos así, los esclavos, ¿no? No le interesa ver personas. Hubo un intento antes de ver personas, como por ejemplo Hart-Terré, artesanos, gente que trabajó en las grandes construcciones, ¿no? Y que él va encontrando así uno por uno. Pero es en los 80, con Christine Hunefeld, que además es la primera que emplea la perspectiva de género y ver a las mujeres en particular cómo son afectadas por la esclavitud. Empiezan sus trabajos pioneros que están en línea, los de Christine Hunefeld, y muy buenos. Hace poco estuvimos revisando nuevamente a Christine. Bueno, también hay una cosa. A los 20, 25 años de edad uno lee de una manera y diferente a los 40, 45, 50 años, ¿no? Entonces ahora en la vejez que estoy leyendo a Christine Hunefeld, estoy descubriendo otras cosas en ella, ¿no? Muy buena, en verdad, para discutir el asunto de los jornaleros, entre otras cosas, y la perspectiva de género. Ella es una de las pioneras que coloca el tema de la esclavitud como un sistema integrado, ¿no? Pero claro, ella focaliza más en la ciudad y la movilidad de los esclavos a partir del jornal. Luego, Christine Hunefeld dialoga mucho con Alberto Flores Galindo. Y Alberto Flores Galindo escribe un libro bellísimo que se llama Aristocracia y Plebe. Confronta estos dos grupos, ¿no? La aristocracia y la plebe organizada a partir de los esclavos de Lima. Es la primera vez que un historiador rescata experiencias de vida de las personas con nombre y apellido y trata de entender cuál es el drama de las personas que están sumidas en la esclavitud. Entonces yo lo leí pues a, no sé, 20 años, leí a Flores Galindo y me hizo llorar porque leí el caso de un esclavo, Antonio, que se ahorca. Se ahorca en un árbol y lo que a él le interesa es ver por qué llega a ese extremo, porque los suicidios de esclavos en el Perú son rarísimos. No es como en Cuba hay una alta tasa de suicidio de esclavos, en Lima colonial no. Entonces, además se abrió una investigación, ¿por qué se suicida este esclavo? Y da la referencia, que es muy importante para los que empiezan recién en una investigación, ¿no? Uno lee el caso, pero no dice, ¿dónde está eso? ¿Dónde salió? Bueno, está la referencia. Lo primero que hice es ir al archivo y sacar el expediente, ¿no? Me quedé impresionada. Lo que trata de hacer Flores Galindo es entender por qué este hombre termina sin opciones y su única opción es la muerte, ¿no? Me quedé impresionada, tanto que yo dije algún día cuando sea grande quiero escribir así, ¿no? Es que también uno nota la conexión emocional entre el historiador y su llamado objeto de estudio, ¿no? O sea, él está tratando a personas, no es gente muerta del pasado y que lo estudias porque sí, sino porque Alberto Flores Galindo lo que quería era entender a las personas, ¿no? Además era un hombre muy sensible y muy comprometido también, aparte de ver esclavos, también trabajó obreros mineros, ¿no? Muy comprometido con entender a los sectores populares. No me enseñó, no lo conocí, murió justo en la época en que yo estaba empezando mis investigaciones, pero un hombre que marcó mucha huella en mi trabajo, en los de Jesús también, ¿no? Pero con ellos y luego Carlos Aguirre, los tres conforman la historiografía peruana que a todos nos ha inspirado, ¿no? Todos los estudios posteriores parte de esa discusión que tiene que ver con, uno, marcar las características de la esclavitud en Lima, pues los tres trabajan en Lima. Dos, el sistema de jornal, que es algo así como, para ellos es como una, no diría anomalía, pero sí que se sale del modelo, ¿no? De la esclavitud urbana. Y tres,
las rebeliones, las propuestas políticas antiesclavistas, ¿no? Liderado por los mismos esclavos. Ya está presente tanto en Christine Hunefeld como Flores Galindo, pero es Carlos Aguirre quien le da mayor forma desde el título de su libro. Se llama Agentes de su propia libertad. El título nada más ya tiene un componente político, ¿no? Agentes de su propia libertad. Y ha inspirado a mucha gente, incluso es un texto leído por activistas. En el Perú los activistas no suelen leer a los historiadores y los historiadores no suelen leer a los activistas. Estamos muy disociados, lamentablemente. Entonces, es Carlos Aguirre quien elabora como una teoría ya que venía más o menos planteándose, pero no tan claramente. Para él son los esclavos los que pueden negociar en las estructuras, ¿no? Para llegar a la libertad, ¿no? Y que tienen agencia en la historia, es decir, no son agentes pasivos, no son gente aplastada por las estructuras, sino que a pesar de todo pueden negociar, pueden moverse, ¿no? Pero claro, para Carlos Aguirre la libertad es la meta, ¿no? Claro, estudios posteriores como el mío matizan esto, ¿no? Hay esclavos que no les interesa la libertad y hay que entenderlos también. No hay que rechazar eso, sino más bien entenderlos por qué, ¿no? Pero a mí me parece fundamental llegar a la idea de la agencia social, ¿no? Y dentro de eso se le dio mucha importancia a los palenques, el cimarronaje y el bandolerismo, desde su cuestionamiento político, ¿no? La búsqueda de la libertad y una alternativa al sistema establecido por los españoles, ¿no? Pero es con Carlos Aguirre como que cierra el círculo de los 80, ¿no? Después de eso ya vienen otras discusiones, pero que todas entroncan con los 80, ¿no? Por ejemplo, se ha explorado la abolición de la esclavitud. Tradicionalmente se decía ya, Ramón Castilla, el presidente buena gente, lindo, que dio la liberación a los esclavos, ¿no? Pero ya hay exploraciones como por ejemplo el peso que puede tener la política inglesa, ¿no? Hay un libro de Saponara sobre la abolición de la esclavitud y el rol que cumple Inglaterra en limitar y luego anular la trata negrera y después la esclavitud, ¿no? El mismo Carlos Aguirre, el libro del 1993, en la que cuestiona que la abolición es algo que viene de arriba abajo, sino más bien que es un contexto en que la esclavitud ya ha caído como sistema, como mano de obra, y que en realidad solo faltaba así, poco, ¿no? Pero que los mismos esclavos habían ayudado, contribuido cotidianamente a minimizar esta forma de trabajo, ¿no? Y además la mano de obra estaba ya por los suelos, en fin, los precios, ¿no? De esclavos se había bajado, no era fácil encontrar un esclavo en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces está explorando otras vías para entender el tránsito, ¿no? De la mano de obra esclavizada hacia la mano de obra libre, ¿no? Y por qué en algún momento, en 1854, un decreto finalmente elimina la esclavitud, ¿no? Entonces no es de arriba para abajo, no es un acto político de un caudillo que es buenísima gente, ¿no? Sino más bien es algo más complejo que tiene que ver con cuestiones externas, pero también con movilidad social, cuestionamientos, ¿no? Desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ahora, a mí me da mucha pena porque en las universidades como que el tema de esclavitud ha bajado bastante. Los chicos, nuestros estudiantes están más interesados en el bicentenario, la independencia, ¿no? Pero creo que también se puede ir marcando por ahí otras líneas de investigación con esclavitud y el presente, ¿no? Gracias por la ponencia. Me gustaría saber si hay diferencia entre castas en Perú en relación a México, porque he leído que es afrodescendiente y México es fundamentalmente indio. Entonces, gostaria de saber cuál es la diferencia, o si es la misma cosa. En México, el siglo XVIII, se registran castas, pero a montones, ¿no? Y términos como coyote, ¿no? que en el Perú no se manejaron.
Lo de las castas es bastante complejo porque por un lado los esclavos son registrados cuando llegan al territorio bajo algunas denominaciones de castas, Yoruba, Lucumí, Congo, etcétera, ¿no? Que son como identidades que vienen de África, pero que también se ha cuestionado últimamente porque algunos son nombres de sitios de embarque o que los españoles y portugueses confundían con el idioma y no con la comunidad étnica, etcétera, ¿no? En los registros de protocolos notariales uno encuentra una mayor variedad, pero que sí recogen algunos nombres desde África. La gente cuando litigaba también se presenta con sus generales de ley, ¿no? Y luego el censo es otra fuente, ¿no? El censo tiene categorías más definidas, españoles, no se dice blancos, sino españoles, indios, que es la población local, mestizos, la mezcla de español con indígena o indio. Las castas son muy variadas, quinterón, tercerón, cuarterón, quinterón, ¿no? Que son mezclas de negro con español por cuartos. Es un sistema de locos, ¿no? Y por debajo están los esclavos que casi siempre se identifican como negros, como si fuesen sinónimos, ¿no? Pero luego la gente se identifica de otra manera. Es esclavo, pero puede ser mulato. Es esclavo, pero puede ser pardo, ¿no? Y en el Perú ser pardo, mulato es una aspiración. O sea, pasar de negro más arriba es pardo y mulato, ¿no? Especialmente en el contexto ya de fines del siglo XVIII, porque tiene una serie de privilegios. Por ejemplo, si se entra a las milicias de pardos y mulatos, negros no, ¿no? Entonces, claro, yo no sé el color de piel, como decía Jesús, ¿no? En realidad no sabemos los colores de piel, pero son denominaciones, categorías que se van empleando, ¿no? No, pero en México tienen una serie de categorías increíbles, ¿no? Sí, muy confusas incluso, ¿no? Confusas para mí, que vengo de un sistema más cuadriculado, ¿no? Ahora, en el siglo XVIII también, a medida que hay más gente que está subiendo en la escala social, por ejemplo, esclavas y libertas de diferentes denominaciones de castas, pero vestidas con ropa muy fina y tapadas, ¿no? Con joyas, ¿no? Hay una preocupación de los intelectuales y de las autoridades por marcar bien las castas. De allí que, por ejemplo, tenemos esta profusión de pinturas de castas, que son espectaculares, hermosas, pero que están reflejando esta preocupación por el desorden social, ¿no? Y que quieren volver a ordenar las cosas, ¿no? También hay intelectuales que están escribiendo cuáles son las castas y de dónde viene cada una, ¿no? Entonces hay una tabla de castas de Gregorio de Cangas, por ejemplo, o el libro de Hipólito Unanue, que es un médico muy importante, que recoge también los nuevos aires de la medicina moderna, ¿no? De fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en la que están muy preocupados por establecer nuevamente las castas, ¿no? Porque se les escapa de las manos. La realidad es que la gente empieza a subir, empiezan a adquirir dinero, empiezan a vestirse de otra manera, porque el mundo, digamos, de antiguo régimen con la calidad va asociado también la ropa, las joyas, la montura, el caballo, lo que sea, ¿no? Entonces todo eso se fue rompiendo en el siglo XVIII y la intención es volver a colocar, a fijar el orden social, ¿no? Pero la gente desborda, la gente se va por su lado, ¿no? Pero ahí también es que se van utilizando las denominaciones de castas, ¿no? Para subir. Entonces, por eso es que de negro, por ejemplo, se utiliza mucho el mulato y pardo. Pardo es la denominación que todo el mundo aspira, ¿no? Que es más o menos como quinterón. Entonces, hay mujeres que están reclamando ser tratadas con mayor respeto, dicen, soy parda, ¿no? O sea, trátame bien, ¿no? Buenas tardes. A ver, ¿dónde está? Ah, hola. A minha pergunta tem mais a ver com uma questão vocabular, porque às vezes a proximidade do idioma leva a gente a cometer alguns equívocos. Tem 3 conceitos que eu acho que eu não entendi muito bem, que é o de jornalero, peón e bandolerismo, bandoleiro, não sei. Ya. Jornalero es el trabajador o trabajadora que trabaja por un jornal, es decir, un dinero que se le paga al día o a la semana o al mes, ¿no? Si es esclavizado, o sea, si es libre se le paga directamente, pero si es una persona esclavizada,
se le paga a su propietario, o depende porque hay muchos propietarios que son muy relajados en Lima y ni ven a su esclavo solo a fin de mes para que le pague el jornal del mes, ¿no? Entonces, la mayor parte de esclavos recibían su paga personalmente, ¿no? Eso es un jornalero, ¿no? Que hacen todo tipo de trabajos, especializados o no. Peón se le llama a un trabajador de campo, de chacra, de hacienda, ¿no? Y que puede ser también jornalero, ¿no? Se le paga el momento, ¿no? Puede ser un trabajo eventual, se le paga solo por la cosecha o por la siembra o por recoger alfalfa o lo que sea, ¿no? Entonces, jornalero, peón, y el otro era, me olvidé. ¿Cómo se diría acá? Bandolero es... Bandolero igual. El bandolero es un ladrón que va de un lado para otro en los caminos y asalta, ¿no? En Lima, las bandas, eran un montón de bandas y se asociaba mucho a los negros, ¿no? Esclavos y negros. Pero que no necesariamente era así, ¿no? Sino que ya la gente veía a alguien que venía a asaltarlos a caballo, tapados, negro, esclavo, ¿no? Como si fuesen sinónimos. Pero había de todo un poco. Professora, obrigado pela oportunidade. Pensando as confrarias que a senhora mencionou, mesmo que elas servissem também de um controle social por parte da atribuição colonial, a gente percebe que também servia como um espaço de resistência, digamos assim. E como era o ajuntamento, como essas pessoas se irmanavam? Tinha a ver com uma questão ligada à atribuição colonial, tipo escravizados, livres, ou até mesmo mulatos, negros, como era a questão de se irmanarem nessas confrarias. Uma outra coisinha, pensando a mobilidade social, a senhora mencionou sobre até mesmo as milícias, né? E também era um espaço que, a priori, se usava nessa disposição de mobilidade social. E pensando os estatutos de sangue, havia determinados impedimentos. Nas confrarias, tanto da senhora quanto do professor Jesus, mencionou essas possibilidades que davam, que seja dos casamentos e tal. Mas e os impedimentos? Havia impedimento, pensando cargos públicos, nessas ordens? Ya, lo primero eran las cofradías, ¿verdad? Si entendí bien. Desde el comienzo mismo de la fundación de Lima, ya hay cofradías de españoles y de negros esclavos. Frederick Bauser es uno de los primeros que escribió sobre la esclavitud en Lima, y en 1977, y anota que a los 10 años de fundada Lima hay más cofradías de negros que de españoles. Entonces es como un boom, ¿no? Entonces, desde un comienzo, todo esclavo africano que llega a Lima entra a una cofradía. Por supuesto, uno dice que bueno, tiene una cofradía, o todos han sido evangelizados muy bien, ¿no? Todos son católicos, es un éxito. Y hay interpretaciones, toda una discusión, ¿no? Entre los 80, por ejemplo, se pensaba que una cofradía es simplemente parte del ejercicio del poder, una función ideológica para lavar el cerebro, ¿no? Y que todos puedan ingresar al sistema social sin mucho problema, y el discurso de la religión, ¿no? Que te enseña a ser buen siervo, ¿no? Sin embargo, también hay que darle la vuelta y explorar por dentro las cofradías, ¿no? Como lo han hecho en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Rafael Castañeda de México ha trabajado la cuestión de género dentro de las cofradías. O sea, ¿por qué las mujeres, qué conseguían las mujeres dentro de las cofradías, ¿no? Honor, en el caso de las esclavizadas africanas y afrodescendientes, las mujeres entran para cumplir roles que son domésticos, limpian las estatuas, limpian el lugar, la iglesia, la capillita, ¿no? Están remendando la vestimenta del santo. Entonces uno puede decir, pucha, caray, es lo mismo, ¿no? O sea, estás dentro de tu casa, sales de tu casa y haces la misma tarea, ¿no? ¿Qué ganas, no? Sin embargo, una cosa es entrar a la casa, una cosa es la casa, el trabajo doméstico en casa, y otra cosa es limpiar la ropa del santo o limpiar la iglesia, te da más honor, ¿no? Se puede negociar algo de honor y de religiosidad, ser bien vista, ¿no?
Entonces, Rafael Castañeda explora ese punto para el caso de algunas cofradías de esclavos en México. Para el Perú no hay un trabajo que revise las perspectivas de género dentro de las cofradías. Hay estudios de cofradías, sí, sobre todo como de inserción social, de movilización social, como la tesis de Judith Mancilla, que es una historia, su tesis está colgada en línea, la tesis de Judith, en la que como un grupo puede entrar a una cofradía para ir ganando honor, hacer contactos comerciales, ¿no? Y tener también cierto prestigio, insertarse en la ciudad, sobre todo cuando se es de fuera o del interior del país, ¿no? Entonces, cómo posicionarte en la sociedad, ¿no? Y crear una comunidad, tener tus vínculos, tus relaciones sociales, ¿no? En el caso de las cofradías de negros, por ejemplo, para el siglo XVIII, Christine Hunefeld, que también es una pionera en este tema, encontró que se van fragmentando. Empiezan siendo cofradías de esclavos negros, pero para el XVIII tienes también cofradías de pardos, de mulatos, ya no solo de negros esclavos, sino ahora, dentro ya del mundo de la libertad, hay pardos y mulatos con cierto poder adquisitivo, con dinero. Nosotros decimos pitucos, acá, ¿cómo se les diría? Padriciños, que quieren diferenciarse y no ser negros ni venir del mundo de la esclavitud, sino es más allá, ¿no? Es un peldaño más en la sociedad. Entonces hay cofradías de pardos, de mulatos, ¿no? Y luego también hay cofradías de congos, pero ya de que específicamente de alguna comunidad étnica, de alguna reminiscencia africana, ¿no? Y que están nombrando a sus reyes y a sus reinas, ¿no? Pero ojo, no es que son reyes y reinas de África, ¿no? Linajes, sino más bien son escogidos dentro de la cofradía. Entonces, para las comparsas, para las procesiones, sale la cofradía con su rey y su reina, con joyas, pero muy, muy valiosas, ¿no? Incluso los propietarios, las propietarias de estos esclavos, de estas esclavas, están dando sus joyas y quieren que se les reconozca, ¿no? Esta esclava es de fulanito de tal, del marqués de no sé qué, y mira la joya es de la señora tal, ¿no? Entonces es también parte del prestigio, no solo de los amos, ¿no? Sino también de los mismos esclavos y en el caso de los libertos con vínculos con sus ex esclavos, con sus ex propietarios, ¿no? Entonces las cofradías además sirven para fijar, creo yo, también una memoria post-África, ¿no? Por algunos retazos en la información de algunos viajeros se puede notar que dentro de las cofradías habían dibujos, murales, de los reyes, de las reinas, del paisaje de África, los animales de África. No hay más datos, pero eso te da como un espacio como para pensar por qué reproducían esas pinturas de África, ¿no? ¿Por qué mencionar linajes anteriores a África? Probablemente la cofradía, que era casi como un club, como una asistencia social, reemplaza lo que sería el Estado ahora, ¿no? Bueno, lo que quisiéramos que sea el Estado, ¿no? De cuestiones de salud, de enfermedad, invalidez, muerte, etc. También está la cuestión de una identidad, cómo reproducir una memoria sobre África, sobre el pasado, ¿no? Hay algunas acuarelas. Pancho Fierro es un pintor mulato del siglo XIX, siempre fue identificado como pintor mulato y autodidacta, que tiene unas acuarelas bellísimas, y una en particular que recién la han mostrado en el Museo de Lima, el Museo de Arte de Lima, el Mali, representa una cofradía por dentro y se puede ver claramente las imágenes de algunos afrodescendientes militares, y en la cofradía están todos reunidos, conversando, muy, muy relajados, ¿no? La mayor parte de fuentes que hay para cofradías más bien son desde el intento de controlarlos, ¿no? Entonces es la queja y es la crítica, la cofradía como un espacio de desorden, de sensualidad, que estos esclavos gritan, ¿no? Como que gritan, ¿no? Que luego se dedican a bailes muy sensuales, que toman, ¿no? Pero es el afán más bien de controlarlos. Y por el otro lado tienes otros documentos donde más bien te muestran que es un espacio de construcción de una identidad colectiva, ¿no? Donde se apela a lo africano como un pasado remoto, ¿no? Y el presente es lo que les interesa más, ¿no?
Buenas tardes. La pregunta es si hubo estrategias de colaboración entre población liberta o esclavizada y los indígenas, tanto de sectores populares como de élite. Digo, en ese camino de ascenso social, o si más bien las relaciones fueron antagónicas, es decir, en términos generales, por supuesto. Yo no diría ni lo uno ni lo otro. Flores Galindo, en su libro Aristocracia y Plebe, plantea un antagonismo entre indígenas y esclavos, ya que los primeros esclavos que llegaron con los españoles tenían como función controlar a los indígenas, y en la primera imagen que mostré, que pertenece a Guamán Poma de Ayala, esta de acá, Guamán Poma de Ayala, que también lo encuentran en línea, esta primera imagen, hay otra imagen en la que Guamán Poma de Ayala representa a un esclavo golpeando a un indígena. Y entonces uno cree, ¿no?, que todo el tiempo están enfrentados, y uno dice, ¿pero por qué? Si finalmente eran dos grupos sometidos a los españoles. Bueno, la verdad es mucho más compleja, ¿no? Y depende también de la época, de la región, ¿no? Porque, por ejemplo, como hace un rato hablé, en Trujillo, un historiador, Juan Castañeda, ha encontrado de vínculos muy fuertes entre esclavos que huían, cimarrones, con comunidades indígenas, a tal punto que vivían dentro de la comunidad y ya estaban totalmente aculturados, asimilados, hasta hablaban la lengua y necesitaron un intérprete. Y cosa curiosa, ¿no? En otros lados, uno puede encontrar matrimonios interétnicos, ¿no?, entre indígenas y afrodescendientes, ¿no?, pero también pleitos y separaciones entre ambos, ¿no? Una sociedad como la limeña, que es de antiguo régimen, basada en calidad, en castas y basada en la diferencia como algo natural, obviamente el nivel de conflicto puede estar presente todos los días, ¿no?, pero también esa capacidad de establecer diálogos y puentes, de tal manera que uno tiene una población muy diversa y muy encontrada también en los mismos espacios, ¿no? Las chinganas, las pulperías, los bares, digamos, los mercados, que son espacios de conflicto y al mismo tiempo de integración, ¿no? Por eso es que la cultura limeña es muy compacta, que está formada por elementos afrodescendientes, andinos, pero sobre todo afrodescendientes, porque la costa fue totalmente dominada, diría yo, por la presencia afrodescendiente, pero toman esos diálogos, ¿no?, que está presente hasta en la comida, como esta imagen que mostré acá, esta de acá, de este plato, ¿no? Uno puede ver ahí esos vínculos, ¿no? Más que el enfrentamiento, el vínculo, la negociación, la papa o batata, ¿no?, como un producto andino, pero aderezada con las manos, ¿no?, con las herencias llegadas desde España, que es un poco morisca, un poco africano, y que resulta en algo peruano, ¿no? Igual pasa con las relaciones sociales, ¿no? Entonces hay momentos de conflicto en la que la gente se insulta y apela justo a estos criterios de casta, ¿no? Sambo, negro, mulato, ¿no? Y hay otros momentos más bien de unión, de negociación, ¿no? Pero depende, como digo yo, de los contextos, las regiones, los momentos, ¿no? Muito obrigado. Já não temos, infelizmente, não temos tempo já para mais. E só agradecer mais uma vez à professora Maribel, que teve esta intervenção e que nos agradecemos. E só lembrar que na quinta-feira, às 14h30, teremos a última das palestras deste ciclo, deste seminário sobre a escravidão, dos professores peruanos, o professor Jesús Cosamalón, irá falar a quinta-feira. Eu peço a todos vocês que, por favor, voltem, nos acompanhem e continuemos aprendendo sobre o Peru e sobre a escravidão, não? Muito obrigado.